Buenas tardes, hermanos y amigos. En esta tarde es el miércoles, el 29 de abril, y estamos aquí preparando para compartir un pequeño estudio bíblico que normalmente los miércoles tenemos el servicio de oración cuando presentamos nuestras peticiones y acciones de gracias, y también estudiamos la palabra del Señor. Y me da mucho gozo de poder compartir este breve estudio y compartirles, hermanos, que sigamos con este ánimo adelante en la obra del Señor. Parece que ya pronto vamos a estar reuniéndonos nuevamente en el templo. Nada más estamos pidiendo sabiduría de parte del Señor de cómo iniciar nuevamente los servicios y para que haya protección para todos y que podemos cuidarnos unos a otros y seguir alabando al Señor juntos, pero tendremos que adaptarnos a este nuevo tiempo que estamos pasando de mantener todo en orden y en esta tarde vamos a poner esta petición delante del Señor, que nos dé sabiduría y gozo en esos días de anticipar nuevamente tener las puertas del templo abiertos. Y yo anticipo, hermanos, con mucho gozo y alegría verles en persona nuevamente a todos los hermanos, y que podemos seguir orando juntos y alabando al Señor juntos y recibiendo su palabra unidos en el nombre del Señor. Entonces les invito, hermanos, a buscar en sus Biblias. Vamos a estar estudiando en una porción en el libro de Números capítulo 27. Aquí tenemos la cita, Números 27 y versos 1 al 7. Y es un pasaje en nuestro devocional que tenemos mi esposa y su servidor. Hemos estado leyendo en el libro de Números, y cuando llegó a este capítulo me impactó de ver cómo el Señor quiere ayudarnos cuando presentamos nuestras peticiones delante de Él. Y Él tiene un buen propósito para nuestras vidas, y qué glorioso es poder orar y también pedir al Señor las cosas que nos preocupan. Y yo sé, que, hermanos, que muchos de nosotros tenemos varias peticiones que tenemos delante del Señor en esos días, y podemos ver en esta porción de la palabra del Señor buenos principios de cómo presentar nuestras peticiones delante de Dios con gozo, con fe y con seguridad, sabiendo que tenemos nuestro Padre Celestial que nos ama, y Él se deleita, dice la palabra del Señor: pon a sí mismo tu delicia en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Entonces voy a leer, y juntamente espero, hermanos, que tengamos nuestras Biblias abiertas, y en el capítulo 27 del libro de Números dice la palabra del Señor la siguiente manera: vinieron las hijas de Zelofehad, hijo de Hefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales
eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: Nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió, y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia, por no haber tenido hijo? Dadnos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo: Bien, dicen las hijas de Zelofehad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Entonces, en esta porción, hermanos, vemos una petición que tenían las 5 hijas de Zelofehad. Ahora, Zelofehad era un varón entre los hijos de Israel que su descendencia, él descendía de José, el patriarca José. José tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín, y esos 2 hijos de José luego se multiplicaron y formaron tribus. Y este varón Zelofehad era uno de los descendientes entonces de José. Y él estuvo en este primer grupo de las personas que fueron contados cuando salieron de Egipto. Él estaba sin duda nombrado y en el censo que levantó Moisés al iniciar las jornadas en el desierto, el Señor dijo a Moisés que levantara este censo, y contaron los varones de 20 años para arriba, todos de todos los tribus de Israel. Y Zelofehad, entonces él estaba incluido en este primer grupo, y no recuerdo exactamente los números, pero eran aproximadamente 600,000 y pico de personas que fueron nombrados en este primer censo. Pero de todos esos nombrados, la mayor parte murieron y ya no pudieron entrar en la tierra prometida. Y luego se levantó otro censo de que aproximadamente también alrededor de 600,000 personas que sí fueron los descendientes de esos 12 tribus, y ellos sí, muchos de ellos pudieron entrar. Pero del primer censo, la mayoría, debido a varias causas, no pudieron entrar. Incluso Moisés y Aarón y María también, los 3 hermanos. Parece que María era la mayor en esta familia, y luego Aarón y luego Moisés. Pero esos 3 personas tan importantes en la historia del Éxodo y
de ese tiempo en el desierto tampoco no pudieron entrar y experimentar a recibir esta herencia en la tierra prometida. Entonces, hermanos, estamos viendo la petición de las hijas de Zelofehad y vemos que fue una petición específica que presentaron, y como dice en verso 2, y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar. Ahora, Aarón ya no estaba en este tiempo, ya había muerto, y su hijo Eleazar oficiaba como sumo sacerdote. Entonces, presentaron su petición ante Moisés y delante del sacerdote Eleazar. Ahora, hoy en día, hermanos, cuando nosotros oramos, no tenemos que presentar nuestras peticiones delante de un sacerdote o una persona así, sino directamente a nuestro Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y a través de Él presentamos nuestras peticiones. Pero en este tiempo, las 5 hijas de Zelofehad presentaron su petición delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación. Entonces fue una petición que fue conocida entre todo el pueblo de Israel, y vemos la importancia entonces, hermanos, de siempre presentar nuestras peticiones delante de Dios, porque hay mucha bendición cuando nosotros pongamos nuestras peticiones delante del Señor. Y aquí vemos el contenido de su petición cuando en verso 3 dice: nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Fue una petición específica, fue una petición práctica y una petición que concernía esta familia, pero también concernía a todo el pueblo de Israel, porque había esta necesidad de que fuera atendida este asunto en el caso que si un varón tuvo familia pero no tuvo un hijo varón, entonces ¿qué iba a pasar con la herencia? ¿Qué iba a ser la manera de que su linaje siguiera adelante? Y vemos que fue una petición que, como dice la versión de las Américas, cuando Moisés, él no supo contestar esta petición, no supo cómo atender a esas 5 hijas de Zelofehad. Entonces él fue y buscó sabiduría del Señor. Él oró. Dice, Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y qué bendición, hermanos, cuando también nosotros podemos llevar nuestra causa delante del Señor. Y Dios escuchó a Moisés y le dio sabiduría y respondió: bien dicen las hijas de Zelofehad. La versión de las Américas
Dice, tienen razón en lo que dicen. Tienen toda la razón. Fue una petición legítima, una petición que tenían razón ellas. Y qué bendición cuando podemos presentar nuestras peticiones y saber que el Señor escucha y en este caso dio la razón a ellas. Y porque a veces, hermanos, si presentamos una petición, si pedimos alguna cosa conforme a nuestras propias pasiones y concupiscencias, pedimos mal, ¿verdad? Dice en Santiago, pedís y no recibiréis porque pedís mal y quieren gastar en sus propias concupiscencias. Pero aquí tenemos un ejemplo de unas personas que pidieron bien. Su petición tenía razón, tenía justificación delante de Dios. Y me impactó esta porción porque muchas veces en estos días, hermanos, que tenemos muchas preocupaciones de qué va a pasar con nuestras vidas, cómo vamos como iglesia, cómo vamos a seguir adelante en este nuevo tiempo de tantas restricciones y reglamentos que tenemos que seguir. Pero si ponemos nuestra petición delante del Señor, esperamos que el Señor también, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos dé la contestación y la sabiduría y puede atender a nuestra petición. Entonces, su petición fue concerniente a la herencia. Y el Señor específicamente en verso 7 dice, bien dicen las hijas de Zelofehad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Entonces, muchas veces en un mundo a veces existe ciertas limitaciones y a veces discriminación en cuanto a muchas cosas, pero vemos que el Señor no hace acepción de personas y en el nombre del Señor tenemos aquí el principio de que en Jesucristo Él es nuestra herencia, no importando nuestras circunstancias o lo que nuestro nivel social o nuestra posición ante la sociedad, sino en Jesucristo ahora tenemos una herencia eterna. Y hay una porción les invito a que abran su Biblia en Romanos 8, 16 y 17. Y ese nos habla también de, ahora sí, la herencia que tenemos en Jesucristo y saber que podemos experimentar esta herencia por fe en su nombre. En Romanos 8, 16 dice lo siguiente: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él
seamos glorificados. Entonces, por medio de nuestra relación con el Señor Jesucristo y por haberle aceptado como nuestro único y suficiente Salvador, dice la palabra del Señor que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad, o sea, derecho, autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y como hijos de Dios somos herederos de Dios. Tenemos herencia, como hemos visto en uno de los mensajes anteriores, una herencia incontaminada, reservada para nosotros en el cielo, y esta herencia nos obtuvo el Señor Jesucristo cuando Él murió en la cruz por nosotros y resucitó, y ahora está reservada esta herencia en la patria celestial, y es una herencia segura, y podemos llegar con esta plena confianza de que Dios quiere darnos esta herencia en su nombre, pero necesitamos el Espíritu Santo para que Él nos ayude a tener esta plena confianza, y Él dará testimonio a nuestro espíritu de que si somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y co-herederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. Entonces, en medio del padecimiento, aún en las tribulaciones que la iglesia tendrá que pasar, sabemos que el Señor tiene una hermosa herencia, la patria, la tierra prometida y reservada para su pueblo. Pero volviendo al texto, entonces estos 5 hijas que vinieron con una petición, y Dios honró su fe, honró su perseverancia también, y eso es maravilloso ver que Dios quiere que seamos perseverantes en nuestras peticiones y presentar todo lo que nos concierne, y si estamos dirigidos por el Espíritu Santo, podemos estar seguros también que Dios escuchará y atenderá nuestras peticiones. Entonces, ¿cuál es su petición? ¿Cuál fue la petición de Maala, de Noa, de Ogla, de Milca, de Tirsa? Fue la misma petición, de que querían asegurar de su herencia, y Dios conceda que también nosotros seamos hombres o mujeres, niños o niñas, jóvenes, señoritas, ancianos o adultos mayores. Dios no hace acepción de persona, y podemos llegar en el nombre de Jesús y presentar nuestra petición delante de Él, confiando que Él nos dará. Hay una alabanza que dice, deleítate en el Señor, y Él nos dará las peticiones de nuestro corazón, y esa es nuestra oración en esta tarde, que donde estén hermanos en su casa, posiblemente usted tiene una petición que quiere presentar ante el Señor, preséntalo con plena fe y confianza en el nombre de Jesús, y que pongamos todas nuestras preocupaciones, nuestras necesidades ante Él, sabiendo que Él es nuestro Padre Celestial, que Él se preocupa por nosotros, y Él se
Él entiende todas las cosas que nos pasan todos los días y oremos, hermanos, en estos momentos y que el Señor nos continúa bendiciendo. Oramos. Padre Celestial, gracias porque tu palabra nos habla siempre, Señor, y gracias por la bendición de poder orar y alabarte, pero también de poner peticiones delante de ti, ruegos y acciones de gracias. Y nuestra petición, Señor, como iglesia, es que nos sigues guardando y protegiendo en esos días, y danos también la sabiduría que hacer, cómo cuidarnos y cómo amarse, Señor, unos a otros. También cómo entrar, Señor, en esa tierra prometida, y como Josué, que pudo entrar con esa plena confianza y conquistar, Señor. Tú tienes muchas bendiciones para tu iglesia, y permite, Señor, que entremos con gozo, con seguridad y con perseverancia, Señor, y contesta, Señor, las peticiones de tu pueblo, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote. Tú eres nuestro Rey, Señor, y tú eres justo. Y Padre Celestial, gracias por este acceso que tenemos en poder orar y glorificarte. Y Padre, continúa bendiciendo a tu pueblo y proveyendo cada necesidad, y ayúdanos, oh Señor, a poder pedir conforme a tu voluntad, y en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Hermanos, adelante, sigamos orando, y pronto vamos a estar reuniéndonos juntos, y nuestra oración es que estén todos bien, hermanos, y con la paz del Señor Jesucristo en sus corazones. Señor les bendiga.